Bueno, como se hizo en el video anterior, entonces nos metimos a la página de Kaggle y obtuvimos unos datos de una empresa de telecomunicaciones, de Telco. Partiendo de esos datos que venían inicialmente en el formato CSV, o sea, los valores separados por coma, esos datos los convertíamos entonces a formatos en columna. Una vez convertidos a formato en columna, ya comenzábamos con esta parte de trabajarlos a través de Python. Entonces, para trabajar esos datos y con el fin de obtener el algoritmo de K-means, entonces procedemos de la siguiente manera. Empezamos importando la librería de NumPy y le damos un nombre como NP. Entonces, haríamos así, import NumPy as NP, import pandas as PD, import SciPy, import matplotlib.pyplot as plt, import seaborns as cnc. Esta parte de acá corresponde a establecer una configuración predeterminada de Seaborn para mejorar el aspecto de las visualizaciones. Ahora, con respecto a Scikit-learn y a este renglón, entonces estaríamos importando la clase Standard Scalar del módulo Preprocessing de la librería Scikit-learn. Esto es con el fin de que de estandarizar los datos. Habíamos visto inicialmente que cuando teníamos datos que tenían rangos de valores muy distantes entre ellos, entonces había que normalizarlos, había que estandarizarlos para no obtener errores durante el análisis, errores que venían dados o porque los datos en sí, eh, sus escalas entre sí eran muy distantes, eran muy diferentes, o porque había valores que se volaban completamente de los valores ordinarios. Ahora, desde la misma biblioteca Scikit-learn, entonces también importábamos esta de scikit-learn.cluster import K-means. Esto importa la clase de K-means del módulo cluster de la librería Scikit-learn. ¿Qué es K-means? Recordemos que es el algoritmo K-means. Es un algoritmo que nos permite hacer agrupamientos que se utilizan para dividir un conjunto de datos en grupos. Lo que necesitamos nosotros específicamente es dividir esa gran base de datos que obtuvimos, dividirla en clúster pequeños. ¿Por qué pequeños? En poca cantidad de clúster, para que sean eficientes en el manejo de la información, para que sean rentables para la empresa que los está analizando. Luego acá tenemos esta línea mágica que la obtenemos con el fin de asegurarnos de que el libro vaya guardando las gráficas que vamos haciendo en él. Listo. Aquí entonces, después de haber importado los datos, vamos a crear lo siguiente. Aquí en esta parte estamos creando un objeto o una variable que se llama datos. Listo. Aquí vamos a usar desde pandas, vamos a usar la función readCBS de pandas con el fin de leer esa información que tenemos dispuesta en este formato CSV y cuya ruta dentro de nuestro computador es la siguiente. Ese sería el archivo en el que esa sería la ubicación del archivo donde tenemos toda esa información. Bueno, una vez que llamamos los datos, obtenemos esto. Resulta que aquí lo que estamos obteniendo es simplemente
una columna con 7043 filas. ¿Por qué lo obtenemos así? Porque luego de nosotros haber importado esas 7044 realmente filas por una columna, esto se debe a que por defecto los archivos CSV que tienen una separación por comas, cuando se guarda en en Excel, él lo guarda por lo general con punto y coma. Listo, por eso lo vemos aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aclarar acá que el separador es por punto y coma para obtener esta información que ya corresponde a una tabla. Entonces, una vez que me doy cuenta de esto, le digo a datos que por favor emplee como separador el punto y coma. Listo, ya obtenemos esto. ¿Qué otra cosa podemos mirar? Nos podemos dar cuenta de que aquí esta primera columna no la necesitamos para hacer ese clúster. Entonces debo escribir un parámetro adicional en esta función, listo, que es la función de lectura de estos formatos CSV. Tenemos que incluir un parámetro adicional en esa función que me esté indicando que queremos que la primera columna se convierta en nuestro índice. Entonces, si le damos ese parámetro y lo llamamos, obtenemos ya una tabla de esta forma. 7043 filas y 20 columnas, que son realmente lo que nosotros estaríamos necesitando para hacer ese análisis. No tendríamos que emplear esa identificación de cliente 1, cliente 2, cliente 3, como lo hacíamos inicialmente para poder trabajar adecuadamente los datos. En el próximo video ya vamos a mirar cómo comenzamos a explorar estos datos.